Sin embargo, la forma como la plantea Kant, la distinción, la forma como plantea Kant la distinción es estrictamente desde la razón, ¿no? Es decir, desde la razón humana. Es la razón humana la que hace esa distinción, la que postula que la cosa en sí es la que causa nuestras representaciones o la que que existe con independencia de nosotros, ¿no? Es decir, es nuestra facultad, es nuestra propensión a buscar lo absoluto, dice Kant, ¿no? Pero no es Kant. A lo que me refiero es que si la distinción fuera sustancial, tendría un problema. Si la distinción fenómeno-cosa en sí fuera sustancial, habría un problema con la propuesta de Kant, un problema muy grave. Bueno, dos problemas. El primero es metodológico, ¿no? Kant dice que las categorías no pueden aplicarse a cosas que no son fenómenos. Sin embargo, si él dijera que la cosa en sí existe con independencia del sujeto, lo voy a subrayar aquí con amarillo, y que es la causa de nuestras representaciones, si él lo dijera, estaría aplicando categorías en en un algo que no es objeto de experiencia posible. Estaría yendo más allá de los límites del conocimiento, más allá de los límites de la experiencia. Él mismo caería en una inconsistencia gravísima, porque estaría aplicando la categoría de existencia, está subrayada aquí con amarillo, y estaría aplicando la categoría de causalidad, la voy a subrayar ahora con rojo. Estaría aplicando al menos dos categorías a algo que no es objeto de experiencia posible, según él mismo. La cosa en sí no es algo que se pueda percibir, ¿no? ¿Vale? Alguno a lo mejor ya habrá, ya se habrá dado cuenta incluso que el concepto ser, ¿no? El concepto ser es la causa, ¿no? También aquí está aplicado como una categoría, la categoría de algo que es, ¿no? En fin, bueno, entonces habría un uso indebido de las categorías si dijera Kant que la cosa en sí existe con independencia del sujeto y es la causa de nuestras representaciones. Pero ojo, no es Kant quien lo está planteando, ¿no? Es la razón humana. La razón humana pone, ¿no?, la cosa en sí como algo que existe con independencia del sujeto y es la causa de nuestra representación, ¿no? De lo contrario, entonces, todo sería un idealismo, la propuesta de Kant sería un idealismo absoluto, pero él no quiere eso, ¿no? No quiere que sea un idealismo absoluto. Así que la distinción, fenómeno, cosa en sí, de acuerdo con interpretaciones más consistentes, creo yo, que esta, la sustancial, es que esa distinción es estrictamente lógica. Surge o se deduce de la definición misma de conocimiento como determinación, ¿sí? Si el conocimiento es determinación y condicionalización, se sigue lógicamente que algo es incondicionado e indeterminado. ¿Existe? Esa es otra cosa. ¿Tiene un papel de causa de nuestras representaciones? Eso también es otra cosa. Lo cierto es que la distinción fenómeno-cosa en sí tiene como fundamento una distinción estrictamente lógica, estrictamente lógica. Cuando a Kant se le planteó justo esto, ¿no?, que estaba planteando la cosa en sí como la esencia real de Locke, Kant dijo, no, no estoy haciendo una metafísica, lo tengo claro, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que la razón humana supone que hay algo independiente que existe más allá de él y supone que es la causa de nuestras representaciones. Y lo que yo digo, lo que yo le digo a la razón humana es que eso que dice que existe con independencia, eso que supone que existe con independencia de ella y que causan sus representaciones o nuestras representaciones, no la puede conocer. ¿Sale? Esa es la cuestión. Kant dice,
El fenómeno es lo que podemos conocer, lo que está dentro de los límites del conocimiento. La cosa en sí es lo incondicionado y lo indeterminado. ¿Mm? Es decir, es lo que no se puede conocer. Es el límite del conocimiento. ¿Mm? La distinción fenómeno-cosa en sí es lógica, pero también es una distinción ontológica. La cosa en sí es el límite del conocimiento. ¿Qué es lo que no podemos conocer? Diría Kant, respondería Kant, pues lo indeterminado y lo incondicionado. ¿Ah? ¿Existe? ¿Es causa de nuestras representaciones? Kant diría, no puedo decir nada al respecto. ¿Ah? No puedo decir nada al respecto. Lo que puedo decir es que suponemos que sí. ¿Ah? Suponemos que existe con independencia y que es causa de nuestras representaciones, pero nada más. ¿Ah? No estoy afirmando que lo sea, no estoy afirmando que exista, ni estoy afirmando que sea causa de nuestras representaciones. Lo que afirmo es que suponemos que lo es. Requerimos del concepto de cosa en sí para que el idealismo kantiano, requiere Kant de la cosa en sí para que su idealismo no sea un idealismo ramplón y absoluto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, la distinción fenómeno-cosa en sí es la distinción entre lo condicionado y lo incondicionado, lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer. ¿Ah? Ahora sí, continúo con ese pasaje. No lo estoy leyendo aquí porque lo recuerdo casi de memoria, ¿ah? Pero seguramente ustedes también lo vieron y les saltó a la vista. Ahora les voy a decir por qué es importante. Dice Kant, bueno, como resultado de esta revolución copernicana, si definimos el conocimiento como determinación y condicionalización, entonces la razón humana no puede evitar preguntarse por lo incondicionado y lo indeterminado. ¿Ah? Es hasta ahí donde me quedé. Y continúa Kant, ¿no? Pues la razón supone, ¿ah?, que tiene que haber algo más que lo que ella conoce, en lo determinado y lo condicionado que ella tiene. Y de esa forma, aspirando a conocer la cosa en sí, de esa forma, aspirando a tocar lo que nadie ha tocado, a oír lo que nadie ha escuchado, a ver lo que nadie ha visto, a condicionar lo incondicionado, tendría la totalidad del conocimiento, el conocimiento absoluto. Pero, dice Kant, pero la crítica de la razón pura pone énfasis en que la razón humana no puede conocer la cosa en sí, por más que para sí misma sea real. ¡Ay, caray! Por más que para sí misma sea real, dice Kant, ¿no? Y esa parte es importantísima, es fundamental esa parte en donde dice eso Kant, ¿no? Real, dice, ¿no? Por más que para sí misma sea real, en el sentido de real, en alemán. ¿No? ¿Qué significa eso? Pues que tiene una realidad, ¿no? Tiene una realidad. No dice wirklich, es decir, real en el sentido espacio-temporal, no, 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 dice real. Bueno, fíjense bien, dice Kant eso. No podemos conocer la cosa en sí, según la crítica de la razón pura, dice Kant, no podemos conocer la cosa en sí, por más que para sí misma sea real. Bueno, voy a explicar primero por qué no. No podemos conocer la cosa en sí porque si el conocimiento es determinación, si el conocimiento es condicionalización, entonces por definición, lo incondicionado y lo indeterminado no puede ser objeto de conocimiento. No puede ser objeto de conocimiento. Es una contradicción. Es una contradicción que la cosa en sí sea conocida, que lo indeterminado sea determinado, que lo incondicionado sea condicionado. Es una contradicción en términos. Fíjense, todo el tiempo lo está planteando de una forma lógica. Si la cosa en sí es lo incondicionado y lo indeterminado que la razón humana pone allá afuera con independencia de las condiciones, dice Kant, entonces la crítica de la razón pura de lo que le dice a la razón es no puedes conocer la cosa en sí. Las palabras como él lo pone es un contrasentido. Es un contrasentido. En nuestros términos sería, es una
contradicción, es una contradicción querer determinar lo indeterminado o querer condicionar lo incondicionado, ¿sí? Esa es la razón por la que la cosa en sí es, por definición, la cosa en sí es lógicamente, únicamente de forma estrictamente lógica, incognoscible, ¿sale? Lejos está de Kant el argumento de Locke de que la esencia real está afuera de nosotros, afuera del límite del cuerpo, afuera del límite de la sensibilidad, de la experiencia, y por eso solamente si el alma pudiera salir del cuerpo podría conocer por sí la cosa en sí o la esencia real. Está muy lejos ese argumento, pues ingenuo, digamos, a este punto, está muy lejos en la historia de la filosofía ya, ¿no? No solo en tiempo, sino en calidad, ¿sale? La razón en Kant, lo repito, por la que la cosa en sí es incognoscible es por definición y apelando a un criterio estrictamente lógico. Si el conocimiento es determinación, sería una contradicción afirmar que la cosa en sí sea conocida, ¿sí? Que lo indeterminado sea determinado, que lo incondicionado sea condicionado, ¿sí? Sería una contradicción. Voy a poner ahora un ejemplo, voy a darle carnita a esto que acabo de decir. El científico generalmente piensa que con base en sus observaciones o en sus experimentos, observa la cosa en sí, observa la realidad misma, el ente mismo, con independencia de condiciones subjetivas, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. El ejemplo es el ejemplo el experimento de los prismas, primero del prisma y luego de los prismas en Newton, que hace atravesar un rayo de luz por el prisma y se descompone en un haz de distintos colores, ¿no? Y Newton plantea que esa es la naturaleza de la luz en sí, no como es para nosotros, no como simple fenómeno, sino como es en sí, ¿sale? El científico, el hombre de ciencia, tiende a pensar de esa manera, ¿vale? Que a través de los experimentos, a través de observaciones cuidadosas, a través de pues, las preguntas que dirige a la naturaleza de forma cuidadosa, calculada, premeditada y la forza a responder de acuerdo con sus términos, ¿ah? Que lo que obtiene es la cosa en sí. Pues Kant, como buen filósofo, lo que le diría a Newton es que no, que justamente lo que acaba de ver, lo que ve a través del experimento de los prismas, es una dimensión fenoménica, una nueva dimensión fenoménica, que lo que ve no es el resultado que lo que ve no es la cosa en sí como tal, sino el resultado de un proceso de construcción del conocimiento, un objeto teóricamente constituido. Pueden imaginar ya la cara de Newton. Pueden imaginar ya la cara de Newton como la cara de muchos científicos cuando un filósofo de la ciencia les dice algo así, ¿no? No, lo que tú estás viendo no es lo dado, así simplemente y ya, ¿no? Sino un objeto teóricamente constituido, un objeto construido teóricamente, es decir, un fenómeno, una nueva dimensión del fenómeno, no la cosa en sí. La idea, pues, en general, la idea general es la siguiente, que ahí donde el científico cree encontrar la cosa en sí, ahí donde la razón humana cree encontrar la cosa en sí, lo que encuentra es fenómeno. ¿Por qué? Pues porque está condicionado y determinado en el espacio y el tiempo y a través de las categorías. No es la cosa en sí. La cosa en sí queda entonces como un mero fantasma, ¿no? Como una dirección, como una meta, pero nada más. La cosa en sí es lo que busca la ciencia, la realidad misma, con R mayúscula, no la realidad con R minúscula, la realidad fenoménica, la realidad misma, ¿no? Esta
distinción entre Wirklichkeit y Realität, ¿no? La realidad misma, independiente del sujeto. Pues, ¿qué crees, Newton? Diría Kant. ¿Qué creen científicos? Diría el filósofo de la ciencia. Ahí donde ustedes creen encontrar la cosa en sí, en la medida en que se manifiesta, ya no es cosa en sí. Ay, pero qué decepción. Pues sí. ¿No? Ahí donde ustedes creen que está la cosa misma, la realidad misma tal cual es, lo que está, lo que aparece, es simplemente fenómeno. Tan es así que se puede determinar espacio-temporalmente y conceptualmente, categorialmente. ¿No? No es solo pensable, sino también ubicable en coordenadas espacio-temporales. ¿Eh? Y si no es así, entonces no es conocimiento. Ay, caray, ¿por qué no, Kant? Ah, bueno, porque acuérdense que el conocimiento, como lo estoy planteando yo, Kant, es determinación del concepto y del objeto. No se vale tener nada más la determinación conceptual. No se vale nada más poder pensar en el objeto. Hace falta mostrarlo. Hace falta poder ubicarlo en un espacio y en un tiempo determinados. Ajá. Entonces, la idea es que esta distinción es estrictamente lógica, estrictamente lógica. Si fuera sustancial, fíjense bien, si fuera sustancial, habría dos problemas. El primer problema ya lo mencioné, el problema es que Kant estaría aplicando categorías del entendimiento a objetos que no son objetos de experiencia posible, la cosa en sí. Y por otro lado, caería en una metafísica como la que cae Locke sin darse cuenta. Que el semestre pasado puse mucho énfasis en eso. Locke, al postular la esencia real, cae sin darse cuenta en una metafísica. Y a él le parece tan completamente, tan natural, no, está libre de sospecha esa idea. ¿No? La esencia real pues es uno de los elementos más importantes de su propuesta. ¿No? Pero, pues no, cae en una metafísica. ¿No? Por eso es que Hume prefiere ser un agnóstico al respecto. ¿De dónde vienen nuestras impresiones? Le preguntaríamos a Hume. Y él dice, pues no lo sé. No, esa pregunta, no tengo respuesta para esa pregunta. ¿No? Si digo, viene de aquí o no viene de ningún lado, me comprometo metafísicamente. Así que simplemente soy un agnóstico. El punto de partida del conocimiento son las impresiones. Se acabó. ¿Qué es su causa? ¿Dónde están sus causas? Esa pregunta es metafísica y no la voy a responder. Kant, al plantear la distinción fenómeno-cosa en sí, no está planteando una metafísica. Eso es algo muy importante, eso es algo muy interesante. ¿No? Es una distinción estrictamente lógica. Muy bien. A lo mejor eso no se entendió hace rato que se estaba cortando la señal, pero lo que dije es, pues si hay un sí, ¿no? De manera estrictamente lógica se sigue que hay un no. Si hay una afirmación, de manera estrictamente lógica se sigue que hay una negación, ¿no? Si hay determinación, de manera estrictamente lógica se sigue que hay algo indeterminado, algo que es determinado y que si le quitamos las determinaciones, tendría que ser lo indeterminado. Es una cuestión estrictamente lógica, no es sustancial. ¿No? Sin embargo, se entendió así en la época de Kant. Bien, bueno, esa es una consecuencia de la revolución copernicana. No podemos conocer la cosa en sí, por más que para sí misma sea real. Y ese por más que para sí misma sea real, ahora es en lo que me voy a detener, subrayado con triple línea, ¿no? En el pasaje del segundo prólogo. ¿Por qué con triple línea? Bueno, pues porque ese es el nacimiento del idealismo alemán. O sea, ustedes que están ahorita en el segundo semestre o algunos que están repitiendo esta materia, les interesa el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, ¿no? Aquí, en esa línea que acabo de mencionar, del segundo prólogo, está el germen, el nacimiento del idealismo alemán. ¿Por qué? Bueno, pues porque el maestro
Kant, respetable, honorable, brillante como el que más brillante incluso dicen algunos que Leibniz, plantea que no se puede conocer, pero que al mismo tiempo es real. ¿Cómo demonios vamos a entender eso? ¿Cómo vamos a aceptar eso? Si la cosa en sí es real, debe poderse conocer de alguna forma. Ese es Fichte, ese es Schelling, esa es la preocupación de Hegel. ¿Sí? ¿Por qué no se puede conocer la cosa en sí? ¿Cómo demonios no se va a poder conocer la cosa en sí? Claro que sí, tiene que haber una forma. Entonces aparecen las contraposiciones, las discusiones contra Kant, ¿no? En virtud justamente de esta idea. La cosa en sí es estrictamente lógica, pero al mismo tiempo es real. Pero el problema, bueno, la virtud también, pero el problema es que Kant no deja para nada claro que es real. No deja para nada claro que es real. Hay pues varias interpretaciones, pero probablemente la más aceptada es que es real en el sentido alemán, real, no wirklich como real espacio temporal, real, ¿sí? Como una preocupación para la razón. Y eso hace que regresemos a nuestras primeras clases de Kant. La razón humana tiene el singular destino de verse agobiada por preguntas que van más allá de sus capacidades y que nunca va a poder responder, pero que al mismo tiempo no puede evitar formularse. ¿Sí? Esa es justamente la clave, ¿no? Son reales en ese sentido, reales en ese sentido. ¿Sí? No las puede evitar. La cosa en sí, ¿sí? Va a adquirir más adelante, a lo largo de la crítica de la razón pura, la connotación de por lo menos objetos que Kant va a llamar noúmenos, objetos noúmenos, que se relacionan con, por ejemplo, la existencia de Dios, el origen del universo, la inmortalidad del alma, la existencia de la libertad. ¿No? Entonces, la cosa en sí, ¿no? es justamente ese motor que lleva a la razón humana a preguntarse por lo indeterminado y lo incondicionado. Si Dios existe, ¿cuál es el origen de todo lo que existe? Si después de la muerte hay vida, si el alma es inmortal, etcétera, ¿no? Si la libertad existe realmente o estamos determinados en nuestras acciones, ¿sí? Objetos de los cuales jamás podremos tener conocimiento teórico, dice Kant, ¿no? Jamás, ¿no? Porque esos objetos no son objetos de experiencia posible. ¿Mm? Entonces, la cosa en sí, ¿es real o no? Diríamos, pues en cierto sentido, sí, por supuesto. Es justo lo que hace que la razón humana vaya más allá de sus límites, ¿no? Lo que incluso Kant dice, pues busca la ciencia, es lo que hace posible la ciencia, la búsqueda de la realidad misma, ¿no? De algo que no sea únicamente subjetivo, que sea real, objetivamente real. Y sin embargo, la conclusión de la crítica de la razón pura, pues es que jamás la puede conocer. Es una meta a la que jamás puede llegar. Y ahí donde cree que ya llegó, es justo todo lo contrario, porque el llegar implica que no está ahí. Haber determinado la naturaleza de la luz como un conjunto de colores, no como la luz sin color, ¿no? Sino como el conjunto de colores que componen la luz blanca, ¿no? Parece ser la cosa misma, parece ser haber llegado a la naturaleza misma de la luz como es en sí, pero en realidad, diría Kant, pues lo que hemos encontrado es una dimensión fenoménica distinta, ¿no? ¿Sí? Que es posible a través de un aparato, que es posible a través de un medio material, a través de un experimento, de una condicionalización no natural, de una condicionalización artificial. Eso es un experimento. Entonces, ¿es la cosa en sí, Newton? ¿De verdad? Piénsalo dos veces. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿no? Esa a grandes rasgos es la distinción.
Es importante esta distinción para la historia de la filosofía, no solo en epistemología, para la historia de la ontología, para la historia de la metafísica, para la historia, digamos, Schopenhauer, bueno, un montón de gente posterior que ha intentado discutir esta distinción. Toma como base ese pasaje que seguramente recuerdan, en donde Kant afirma esta distinción y plantea este enigma, ¿no? La cosa en sí es incognoscible por más que para sí misma sea real, ¿sí? ¿Real cómo? Y ahí está todo el meollo del asunto, ¿no? Eh, pues real para la razón, real como una preocupación innata, inmanente de la razón, ¿no? Como aquellas preguntas que se hace, que a muchos nos ha llevado a estudiar filosofía, ¿no? Y que en la búsqueda de respuestas, pues, dice Kant, pues cae en contradicciones y pantanos, ¿no? Por eso es que es importante esta distinción. Plantea no solo el límite no solo el límite del conocimiento, sino también algo que históricamente, la historia de la filosofía, de la epistemología, pues de la ética, va a ser fundamental. Bien, muy bien. Bueno, espero que ahora sí no se haya cortado o que no se haya cortado tanto. Si alguien tiene alguna duda, por favor, Profesor, dime. entonces la cosa en sí es igual al nomen, Nómeno es la connotación teórica, es un concepto teórico que construye Kant para referirse exclusivamente a tres cosas. ¿Ah? La inmortalidad del alma, la existencia de Dios, ¿ah? La investigación acerca de si la libertad existe. ¿Ah? Nómenos son ese tipo de objetos, o entre comillas, ¿verdad? Porque no son fenómenos, son nómenos. Son ese tipo de objetos a los que la razón humana aspira a conocer, pero de los cuales no se puede tener conocimiento teórico. ¿Ah? Ahí Hume estaría así, pues con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, sí, la metafísica fuera, fuchi la metafísica. Ajá. Pero, eso es lo que vamos a entrar enseguida, Kant dice, bueno, si bien no son objetos de conocimiento teórico, sí son objetos de conocimiento práctico. Los nómenos pueden ser investigados no en el conocimiento teórico, en el conocimiento de la ciencia, que busca experimentación, determinación espaciotemporal, sino en el conocimiento práctico, ¿no? En la moral. ¿Sí? Esa es una consecuencia que se sigue de la revolución copernicana que veremos enseguida. ¿Ah? Cosa en sí es el concepto, ¿cómo lo llama Kant? Begriff, Grenzbegriff. Es el concepto frontera, el concepto límite, esa es la palabra. Grenzbegriff es el concepto límite. ¿Qué es lo que podemos conocer? El fenómeno. ¿Qué no podemos conocer? La cosa en sí. ¿Sale? Y los nómenos, que no son fenómenos, son ese tipo de objetos a los que nos preguntamos, que no son objetos de conocimiento teórico, sino objetos de conocimiento práctico. Dios, la inmortalidad del alma, la libertad. En fin, ¿sale? ¿Cuál es por qué es tan importante esta distinción y por qué es tan importante esto que me preguntas tú? Bueno, pues porque tradicionalmente se ha confundido a Dios como fenómeno. Tradicionalmente se ha confundido la inmortalidad del alma como un objeto de experiencia posible. Ay, no me digas, ¿sí? ¿Cómo? ¿O quién? Pues Descartes. A ver, explícame eso. Ah, bueno, pues porque Descartes pretende demostrar la existencia de Dios a través de un argumento causal y un argumento ontológico. La pregunta de Kant ¿es suficiente con ese argumento? ¿Es suficiente con que los argumentos causal y ontológico tengan validez lógica para que de ahí se siga que tienen validez objetiva? ¿Verdad? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿No? No es suficiente. ¿No? Se había confundido, ¿no? Un nómeno como un fenómeno. ¿Sí?
y a lo mejor también se ha confundido la investigación por el origen del universo, ¿no? Como si fuera un fenómeno, cuando en realidad no lo es, ¿no? No se puede establecer conocimiento teórico acerca del origen del universo, ¿no? Esa es la sentencia de Kant, y es justo la sentencia con la que Stephen Hawking abre la historia del tiempo diciendo: Kant se equivocó. Kant se equivoca, ¿no? Claro que hay conocimiento sobre el origen del universo, ¿no? Claro que sí. Ajá. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eso ya es el siglo XX. En la época de Kant, con toda justicia, creo yo, Kant plantea que no puede ser objeto de conocimiento teórico, ¿no? Entonces, esta distinción es importante por eso, porque deja claro que a lo largo de la historia de la filosofía, por lo menos hasta él, había una confusión, ¿no? Había una confusión, ¿no? Que, por ejemplo, como la que acabo de decir, que la existencia de Dios pudiera determinarse lógicamente, o que la inmortalidad del alma pudiera establecerse como si fuera un conocimiento teórico, ¿no? Pero también había otras confusiones, por ejemplo en la astrología, ¿no? Como que las posiciones de los planetas influyen en las formas de ser, de vivir, de comportarse de los seres humanos, ¿no? O sea, hay cruces horribles, ¿no? Que Kant pretende poner orden, ¿no? En los cuales Kant pretende poner una distinción clara, ¿no? No, no, no. ¿No? Ok, alguien levantó la mano. Por Sí, favor, adelante. Sí. pero este decir, que no se pueden conocer, que no se pueden decir, que no se pueden determinar, no es ya, en sí un decir, un conocer, un determinar sobre estas cosas. No, porque la determinación para Kant, si es un conocimiento teórico, tiene que ser una determinación conceptual y también una determinación espacio-temporal. Al plantear que la cosa en sí no se puede conocer, no es eso mismo un conocimiento, ¿ah? Es un postulado, es un axioma, es un principio, ¿ah? ¿Qué estoy tratando de decir? Al decir que, no, que la cosa en sí no se puede conocer, no es un conocimiento porque no se está estableciendo un conocimiento teórico, un conocimiento científico. Si lo ponemos a ver, ¿cómo lo pondríamos? En términos de sí, ¿no? Ajá. Kant no ha establecido un sí, ha establecido un no, un límite metodológico. Entonces, propiamente no es un conocimiento. ¿Sale? Esa es la respuesta. Bueno, como consecuencia de esta distinción fenómeno-cosa en sí, la siguiente consecuencia de la revolución copernicana es la distinción entre la utilidad y utilidad negativa de la crítica de la razón pura. Bien, ¿en qué consiste la utilidad positiva? Seguramente ustedes se acuerdan, en el segundo prólogo dice Kant, ¿no? Bueno, todo este estudio nos dice, nos concluye no con dogmatismo, sino con base en reglas, en principios que estructuran a la razón humana misma. No se puede conocer la cosa en sí, es incognoscible, ¿no? Como va a decir Wittgenstein después, pues mejor si no se puede conocer, mejor no se, incluso no habría ni siquiera que hablar de ella. O sea, es mejor callarse. Bueno, Kant dirá, como, como consecuencia de la revolución copernicana, como consecuencia de la crítica de la razón pura, pues nos deja una restricción, ¿no? Que no se puede conocer la cosa en sí, ¿no? La utilidad negativa de la crítica de la razón pura consiste justo en eso, en establecer una legalidad, en establecer una normatividad que nos impide ir más allá de este límite,
¿no? Ahí en donde nuestra razón haga preguntas que claramente se dirijan a la cosa en sí, ella misma va a decir, no, esto ya no lo tengo que hacer. Es decir, la idea es que la propia razón se autorregule, que la propia razón, con base en sus propias reglas, en sus propias leyes, que la crítica de la razón pura haga explícita, ella misma diga, ah, hasta aquí. Hasta aquí ya puedo preguntar, esto tiene sentido, esto ya no. ¿Sale? ¿Vale? En ese momento debo dejar de preguntar porque si respondo, caigo en la metafísica, ¿no? O en algo que ya no es determinado, ya no es determinable, ¿no? Y caigo en contradicciones. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es Aristóteles, ¿no? Todo en la naturaleza se mueve, eso se puede observar, ¿no? Cada objeto mueve a otro objeto, ningún objeto se mueve por sí mismo. ¿Sí? Y cuando concluye el primer motor inmóvil, con base en la lógica, en este argumento, ¿no? Si todos los objetos se mueven uno a otro y ninguno se mueve por sí mismo, entonces esto puede irse al infinito, pero pues, eso no es explicar nada, dice Aristóteles. Entonces, para poder explicar el movimiento, tengo que poner, lógicamente, un origen del movimiento, un principio de movimiento, un primer principio de movimiento. Ese primer motor mueve sin ser movido. Ah, pues entonces es un primer motor inmóvil, ¿no? Es un primer motor inmóvil, wow, ¿no? Ahí, en ese momento, ya, la razón humana abandonó el límite de la experiencia, ¿sí? Y la idea es, fíjate bien cómo estás argumentando, fíjate bien qué estás suponiendo, y fíjate bien también cómo estás pasando límites, ¿sí? Pero para poder saber que estás pasando los límites, tienes que tener claros los límites. La utilidad negativa de la crítica de la razón pura es que establece los límites, pero que al mismo tiempo, ¿no?, la constriñen en su acción, ¿sí? No todo argumento válido, lógicamente, a favor de la existencia del primer motor inmóvil, a favor de la primera causa incausada, a favor de que Dios existe, a favor de que el alma es inmortal, nos dan conocimiento teórico, ¿no? Nos hablan de objetos de experiencia posible, de objetos verdaderos, ¿no? ¿No? Entonces ahí en donde la razón parece estar más segura, ¿no? Ahí donde parece que consigue objetos firmes, es justo el momento, es justo el punto en donde consigue contradicciones, ¿sí? El primer motor inmóvil sería eso, ¿no? Un pretendido conocimiento de lo incondicionado, ¿no? La primera causa incausada igual, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Newton, ¿no? Newton plantea su fórmula de la gravitación universal, tiene éxito, ¿no? Es reconocido como un extraordinario físico natural, al mismo tiempo es un teólogo, alquimista, pero sigue siendo respetable. Y llega un momento en la sociedad científica, ¿no?, en el que le preguntan a Newton, señor Newton, usted nos ha ofrecido, nos ha dado la clave para entender por qué los planetas se están moviendo como se están moviendo, e incluso predecir trayectorias de objetos que jamás en la vida hubiéramos pensado que se podían predecir. Nos ha ofrecido la ley de la gravitación universal, ¿no? ¿Nos podría decir ahora cuál es la causa de la gravitación universal? ¿Cuál es la causa de esa fuerza? Entonces Newton se para, levanta el dedo y dice, no sostengo hipótesis. ¿Qué? ¿Ah? Hipótesis non fingo. No sostengo hipótesis. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Qué fácil habría sido para Newton, siendo teólogo, decir, pues, ¿quién más? Pues Dios. No. ¿Por qué no? Pues porque estaría claramente rebasando el límite de la cientificidad, de la legitimidad científica, de la honestidad científica.
no sostengo hipótesis. ¿Mm? Ese ejemplo va a ser recurrente de Kant hasta antes de Popper. Y va a ser repetido y repetido y repetido. Incluso Kant también lo plantea, ¿no? Si me preguntan cuál es la causa de las condiciones del conocimiento, simplemente tengo que decir, no sostengo hipótesis. Ay, caray. Sí. ¿Qué estaba tratando de decir? Tanto Kant como Newton está tratando de decir, si yo me animo a responder a esa pregunta, caigo en una metafísica. Así que calladito me veo más bonito. No sostengo hipótesis. Me niego a responder por metodología. ¿Eh? Entonces, la utilidad negativa de la crítica de la razón pura consiste, dice él, ¿no? Pues en que es como la policía, ¿no? Pues la policía mantiene el orden, pero pues es positivo, pero al mismo tiempo, pues pone restricciones a la acción, no permite cualquier cosa. ¿Ja? Bueno, la crítica de la razón pura funciona así, ¿no? Como un hacer explícita la normatividad implícita de la razón, hacer explícitas las reglas, los principios, la normatividad general de la razón, para que la razón tenga claros los límites de su investigación honesta, genuina, válida, ¿no? Y no rebase esos límites. Y ahí donde se encuentre con ese tipo de preguntas, ¿cuál es la causa de la gravedad? ¿No? Hay un primer motor inmóvil, diga, no, aquí ya no debo decir nada, punto. ¿No? Ella misma se autorregula, esa es la idea, que la razón humana consiga autonomía, ¿no? Que la razón humana respete por sí misma, no desde afuera, no que la hagan respetar, sino que ella misma respete sus propias reglas, sus propias normas. ¿Eh? Como ya dije, esta idea implica que la razón está estructurada normativamente y que es perfecta, que es un entorno normativo, acabado, ¿no? Fijo. Entonces, esa es la idea. ¿Y cuál es la utilidad positiva? La utilidad negativa es, no, esto no lo puedes conocer, la cosa en sí no la puedes conocer. ¿Ah? Pero no porque yo te estoy diciendo, sino porque tú ya lo entendiste. Esa es la diferencia, una diferencia muy notable, ¿no? Siempre pienso en eso cuando le digo algo a mi hijo, por ejemplo. No debes jugar en la mesa. No debes jugar con la comida, algo así. Todavía lo hace, tiene 3 años. Bueno, todos lo hicimos, ¿no? Y, ay, bueno, pues es una lucha constante, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué razón tiene Kant cuando nos dice, pues es que esa normatividad tiene que ser entendida desde dentro, no desde afuera? ¿Sí? Cuando la razón humana reconoce que no puede conocer la cosa en sí por definición, porque está más allá de su legalidad, más allá de su normatividad, cobra autonomía. Cuando mi hijo reconozca que no se debe jugar en la mesa, porque él mismo se dé cuenta de eso, diga, pues sí, no se debe hacer. No porque mi papá me diga o mi mamá me diga o el mundo me diga, sino porque yo mismo digo, no se debe hacer, habrá alcanzado un nivel distinto, ¿no? De comprensión, de autoconciencia, ¿no? Autonomía. Bueno, la utilidad positiva, en cambio, consiste, claro, tiene que ver con la negativa, consiste en que si bien no es posible conocer la cosa en sí, si bien no es posible determinar lo incondicionado, condicionar lo incondicionado, determinar lo indeterminado, si bien esto es cierto, lo cierto también es que la crítica de la razón pura abre la posibilidad de preguntarse por los objetos por los que se ha preguntado la razón, Dios, la inmortalidad, la libertad, en otro terreno que no es el conocimiento teórico, en otro terreno que le es fértil, en donde en esas preguntas sí tendrán sentido y podrán ser hasta cierto punto respondidas desde un terreno, desde un enfoque distinto, el conocimiento práctico, el conocimiento moral, en la ética. Entonces, la utilidad negativa
¿ah? Acompaña la utilidad positiva. Ujú. Es un no que implica un sí. ¿Sí? No es como en el caso de Hume, ¿no? Hay quien está pensando es en Hume. Hume decía, traigan todos los libros de la Suma Teológica de Santo Tomás, y si tenemos frío, en cualquier momento los ponemos en medio, prendemos un cerillo y nos calentamos las manitas, ¿no? Esa es la utilidad que tiene la Biblia y la Suma Teológica y la Metafísica de Aristóteles, todas así en una pila, encendemos y nos calentamos, porque no tienen otra utilidad, son palabras vacías, pseudo proposiciones, pseudo conceptos, no sirven para nada. No, 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 espera. Kant viene y trata de poner orden y dice, espera, no es así, ¿no? Esos objetos que han acompañado a la razón como preguntas firmes, constantes, en filósofos y no filósofos, deben poder responderse, pero no teóricamente, ¿no? Si bien, como tú dices, la metafísica no tiene cabida en el conocimiento teórico, Hume, tú lo dices y lo dices bien, sí tiene cabida y debe tener cabida en un terreno que le va a ser fértil a la metafísica. ¿Cuál es ese terreno? La ética, en el terreno de la moral, en el conocimiento práctico, en donde no se determina a los objetos, sino en donde se los realiza. ¿Ah? Es un compromiso práctico. ¿Mm? Bueno, Hume estaría pues muy enojado, a lo mejor muy en desacuerdo, ajá, con esa idea, pero bueno, para Kant es, es la única opción, ¿ah? Para darle sentido a la metafísica. Si bien el resultado de la crítica de la razón pura, se los adelanto, ¿no? Es que la metafísica no puede ser una ciencia, no puede ser conocimiento teórico, deja abierta la puerta a que a lo mejor pueda ser un conocimiento práctico. Y por eso, ¿no?, en la crítica de la razón práctica, ¿no?, verá si la metafísica tiene sentido, ¿no?, si la metafísica puede ser atendida en el conocimiento práctico, ¿no? Los noúmenos a los que se refiere, ¿no?, tendrán una determinación práctica, una determinación en el sentido de realizabilidad, ¿no? No de determinación teórico-conceptual, espacio-temporal. Bueno, entonces la utilidad negativa y la utilidad positiva también son resultados es una consecuencia de la revolución copernicana, ¿no? Tiene que ver con esto que acabo de decir, la autonomía de la razón, el reconocimiento de su propia normatividad, de su propia legalidad. Ya lo decía desde el primer prólogo, acuérdense, este trabajo intenta establecer el tribunal de la razón, ¿no? Por eso es que es tan importante esa idea del tribunal de la razón, ¿no? Un marco de legalidad, ¿no?, que ella misma debe respetar porque son sus propias reglas. Uh-huh. Y esta va a ser una diferencia con Hegel, que ya estoy sospechando que no nos va a dar tiempo a ver nada de Hegel porque vamos súper atrasados y ya en realidad quedan 5 clases a lo mucho. Y no me gustaría entrar a Hegel y dejarlo a la mitad cuando están pues, ustedes empezando, ¿no?, con el primer año de la carrera de filosofía. Mejor vemos bien Kant, ¿no? Pero esa va a ser una diferencia con Hegel. ¿En qué sentido? En el sentido de que Hegel dirá, a diferencia de Kant, ¿no?, tú dale a la conciencia un límite, una normatividad, y la conciencia verá cómo la rebasa, cómo va más allá de ella, porque no se satisface, jamás está satisfecha. La visión de Kant para Hegel es la de la satisfacción, una satisfacción limitada. La visión de Hegel es diferente, ¿no? Es de rebeldía, bueno, de ruptura, pues, para acabar, ¿no? Pero en el caso en el que estamos, en el caso de Kant, es muy importante esta idea, es muy importante y probablemente una de las más importantes, ¿no? Hacer explícita la normatividad para tener claros los límites y ceñirse a ellos, ¿no? Ceñirse a ellos, ¿sí? Porque de lo contrario no sabemos.
No tenemos idea. Seguimos rebasando esos límites sin saber cómo ni por qué, aunque existen. Bien, permítanme avanzar lo más que pueda. Utilidad positiva y utilidad negativa de la crítica de la razón pura. Distinción entre pensar y conocer. Pensar y conocer. Esta distinción no se encuentra en el cuerpo del texto, en realidad. ¿No? Se encuentra en una nota al pie del segundo prólogo. No sé por qué, en realidad, Kant decidió ponerla como una nota al pie. Se encuentra, es una nota al pie que tiene la letra K. Y si yo hubiera sido el editor de Kant, le habría dicho, no, mano, esta nota al pie está suficientemente, es suficientemente importante como para que vaya en el cuerpo del texto. Pero bueno, no lo hizo. Esa distinción es muy importante porque nos permite explicar muchos fenómenos en la epistemología. Lo que dice Kant a grandes rasgos es, si bien he dicho que la cosa en sí no se puede conocer, si bien he establecido la crítica de la razón pura, no yo, si bien la crítica de la razón pura establece que no se puede conocer la cosa en sí, que no se puede conocer el noumeno, lo cierto es que sí se puede pensar en él. ¿Sí? Se puede pensar. ¿Sí? Y entonces, en cuanto lo dice, esto lo dice en el cuerpo del texto, pone una nota al pie y manda y pone una letra K y luego eso se encuentra, la explicación se encuentra abajo. Y dice, pensar, yo puedo pensar lo que sea siempre y cuando no me contradiga. Puedo pensar lo que quiera siempre y cuando no me contradiga. Pero eso jamás va a ser conocimiento. Para conocer algo, para conocer un objeto, se requiere de que en el conjunto de las condiciones que hay para que ese objeto pueda ser conocido, al menos sea un objeto de experiencia posible. Es decir, que se pueda determinar espacio-temporalmente y que, claro, se pueda pensar en él a través de las categorías. Pero no se vale que nada más sea una determinación categorial. Si solo es una determinación categorial, si solamente es pensar en el objeto, eso jamás será conocimiento. Se puede pensar en el primer motor, se puede pensar en la primera causa incausada, se puede pensar en la existencia de Dios, se puede pensar en la inmortalidad del alma. ¿Pero eso es conocimiento? No. ¿En quién está pensando Kant aquí? Su nombre tiene 5 letras, empieza con L y termina con E. En Locke, por supuesto. Ya se puede adivinar. ¿Cómo plantea Locke el proyecto de su investigación? ¿Se acuerdan? Es necesario poner límites al conocimiento. Es necesario investigar el entendimiento humano, porque el entendimiento es la facultad de pensar. Pero no todo lo que podemos pensar lo podemos conocer. ¿Se acuerdan de eso? Y pone un ejemplo, estábamos mis amigos y yo tomándonos unas cervezas en mi habitación, estábamos discutiendo sobre no sé qué y de repente, quién sabe cómo, llegamos a contradicciones horribles, nos pusimos muy mal, ya no había manera de seguir adelante, casi nos dejamos de hablar y entonces en ese momento, ¡pac!, ¿no? Di un golpe en la mesa y dije, señores, el problema es que no tenemos claros los límites del entendimiento. ¡Ay, carajo! Imagínense esa escena nada más, ¿no? Y los otros, ¿qué? Sí, claro, es que todo lo que estamos diciendo se da a nivel del pensamiento, es pensamiento lógico, ¿verdad? Pero una cosa es pensar y otra cosa es conocer. No son la misma, no son el mismo estatus. Así que en tanto no tengamos claros los límites del conocimiento, que para poder tenerlos claros hay que hacer un estudio sobre el entendimiento, y se me ocurre que mi libro puede llamarse
ensayo sobre el entendimiento humano. No le quedaría mal. Tendríamos que hacer un trabajo de investigación de los límites del entendimiento humano que exprese los límites del pensamiento, ¿no? Y que exprese al mismo tiempo cuáles son los límites del conocimiento. Si no todo lo que se puede pensar se puede conocer, entonces hay que tener claros los límites del pensamiento. ¿Cuáles son los límites del pensamiento significativo? De un concepto significativo teóricamente, de una proposición significativa teóricamente, de un conocimiento propiamente dicho. ¿Cuáles son esos límites? Entonces, por supuesto, los amigos de inmediato se levantaron y le aplaudieron y dijeron, sí, pues ponte a escribir ya, ya, ya. Y la obra tardó años. Los amigos le preguntaban, oye, loco, ¿cómo vas? No, sí, ahí voy bien, ahí voy bien. Ah, bueno, pues es que ya queremos saber tu investigación, ya queremos leer. No, pues no. Tardó años en escribirla. ¿No? Bueno, en eso está pensando, esa es la intuición detrás de esta distinción. El entendimiento para Kant es una facultad de conceptos, es la facultad de los conceptos, la facultad del pensamiento. Este pensamiento está articulado por conceptos a posteriori. Conceptos a posteriori como taza, perro, gato, casa, ¿no? Árbol. Pero, dice Kant, ¿no? Debe haber también condiciones de la conceptualización, condiciones de posibilidad de estos conceptos. A estos conceptos que no son a posteriori, los va a llamar conceptos puros a priori. Y, en otras palabras, las categorías. Esas categorías no vienen de la experiencia, ¿no? Ya después les voy a decir una diferencia clave, ¿no? Pero entonces la idea es la siguiente, no todo lo que podemos pensar, ¿no? A través de las categorías, a través de una aplicación dogmática y restricta y limitada de las categorías, es conocimiento. Puedo pensar en Dios, puedo atribuirle existencia a Dios, puedo atribuirle perfección, puedo atribuirle inmortalidad al alma, pero y tener argumentos para ello, pero eso no va a ser conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones del conocimiento son dos. La determinación espacio-temporal y la determinación categorial, ¿sí? Pensar al objeto o determinarlo en su concepto, categorialmente, no implica necesariamente conocimiento. No. En eso está pensando Kant y está completamente de acuerdo con lo que esa forma de plantearlo es, híjole, ¿no? El problema del conocimiento, esa manera de plantearlo es luminosa, luminosísima. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Estando en el salón de clases, ¿no? Imagínense que el dominio del pensamiento es la ciudad universitaria. Así, wow, enorme, ¿no? Todos los extranjeros vienen y conocen la ciudad universitaria y dicen, wow, qué locura, esto es enorme, enorme, o sea, no hay un lugar tan grande donde se reúna tanto conocimiento en ningún lado del mundo. La ciudad universitaria, ¿sale? Entonces, imagínense que el dominio del pensamiento es en la ciudad universitaria y el dominio del conocimiento es este salón. Sí, ¿no? Muy estrecho, ¿no? Muy, muy estrecho. Bueno, pero si no tenemos claros los límites entre conocer y pensar, podríamos llegar a creer que todo lo que está en el dominio del pensamiento puede ser conocimiento. Señor Santo Tomás, señor San Agustín, señor Locke, incluso, ¿no? Bueno, en fin. Alguien levantó la mano desde hace rato. Yo, Saúl, Adelante. sería correcto decir que esos objetos que no se pueden conocer, sí pueden ser manipulados por la razón. Pueden ser manipulados por la razón.
A ver, ¿en qué estás pensando? ¿A Pues qué te refieres con pueden ser manipulados por la razón? pues como lo que usted dijo, de argumentar a favor de ellos o en contra. Bueno, podemos pensar en ellos. Ah, ya. Ok, bueno. Así como lo estás planteando, así como lo estás pensando, a lo mejor, ajá, lo que podríamos decir es una manipulación. Suponer que si tengo un argumento lógicamente válido, deductivamente válido a favor de la existencia de Dios, eso es conocimiento. Sí, yo diría, por supuesto, es una manipulación completa. Es una, ¿cómo les diré? Es un maquillaje sobre, ¿no? Sobre un objeto. Ujú. Como si lo pusiéramos en moñitos y, ¿no? Para hacerlo bonito. Ujú. Sí, la idea es un poco esa. Ujú. Es una manipulación para la razón, pensar que puede alcanzar conocimiento respecto de objetos que simplemente están más allá de sus límites. ¿Ah? Ojo, desde el punto de vista kantiano, ¿no? Ahorita estamos hablando de Kant, ¿no? Traigo puesto, no me ven, pero traigo puesto el saco de Kant, ¿no? El traje kantiano. Uh-huh. Entonces, digo, no es que lo traiga de hecho, o sea, no, porque digo que no me pueden ver, no porque lo traiga de hecho, pero hice la demanda de que lo traigo puesto. Es como si me lo estuviera poniendo, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista kantiano, sí sería una manipulación, una mala interpretación, creer que teniendo un argumento lógicamente válido, deductivamente válido, poderosísimo como lo encontramos en San Anselmo, poderosísimo como lo encontramos en Descartes, luminosísimo, increíblemente seductor como lo encontramos en Spinoza, creamos que de ahí se sigue que realmente Dios existe y que eso es un conocimiento. ¿Vale? No. Una cosa es pensar y otra cosa es conocer, ¿no? El pensar es un tipo de determinación. El conocimiento implica dos determinaciones, de las cuales una es la del pensamiento, pero le hace falta la otra, quizá tan importante como esta, la determinación espacio-temporal. Es decir, que el objeto sea un objeto de experiencia posible. ¿Y qué entiende por experiencia posible? ¿Poder verlo? ¿Sí? ¿Asomarme, abrir la ventana y ver a Dios ahí afuera? ¿Ah? No, no, sería una visión ingenua, ¿no? Que sea un objeto de experiencia posible significa, en el discurso kantiano, en el entorno kantiano, en el entorno discursivo kantiano, no nada más que pueda yo abrir la ventana y ver a Dios allá afuera, ¿no? Sino que en el conjunto de las posibilidades, como bien dice Kant, haya una posibilidad de experimentación. Puedo pensar en un montón de, por ejemplo, ¿no? Poniendo esta discusión, ¿no? Puedo pensar deductivamente, teóricamente, en un montón de entidades que se requiere para que la materia exista. Una de ellas, que por ejemplo, se descubrió en los 50, el famoso bosón de Higgs. Se puede pensar, se puede derivar, se puede deducir la existencia de esta partícula, el bosón de Higgs, porque se requiere en el conjunto de las posibilidades de la existencia de la materia, de la masa de la materia. Pero se puede conocer, basta simplemente con su postulación teórica. No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tuvieron que hacer fue construir un colisionador que recorre, si no entiendo mal, como 3 o 4 países, gigantesco, para ver si podían encontrar, si se podía rastrear al menos, si se pudiera encontrar un rastro matemático del bosón de Higgs. ¿Sale? Es decir, que en el conjunto de las posibilidades de la ciencia, de la tecnología, sea posible como objeto no solamente teórico, ¿no? Que se pueda pensar y ya, ¿no? El conocimiento requiere algo más, ¿no? Requiere, ya se puede adivinar, ejecución, ¿no? Interacción, ¿no? Forzar a la naturaleza que nos responda a las preguntas, ¿sí? El colisionador de partículas, ¿no? El colisionador gigantesco de Ginebra,
es una pregunta a la naturaleza. Eso es lo que es, una pregunta. ¿Sí? Es una exigencia de respuesta a la naturaleza. ¿Sí? Podríamos encontrar un no, pero parece que encontramos un sí. Eso es conocimiento, ahora sí. No es solo una postulación teórica, sino que aparece haber habido evidencia de su existencia. ¿Fue posible ver la partícula como abrir la ventana y ver a Dios? No. No. En fin, bueno. Ok. ¿Qué me falta? Ay, Dios mío. Sí, fenómeno cosa. Ay, Dios mío. Fenómeno cosa en sí, utilidad positiva y negativa, pensar y conocer. Ah, sí, claro, conocimiento teórico y práctico, ¿cierto? Ok. Bueno, la última consecuencia, me quedan 7 minutos. La última consecuencia es la distinción juicio analítico, juicio sintético y juicio sintético a priori. Para esta distinción, no sé si se los pedimos, a lo mejor fue una omisión de mi parte la semana pasada, tienen que leer la introducción a la crítica de la razón pura. Son 7 u 8 parágrafos, no recuerdo mal, si no recuerdo mal. Ajá. Y esta distinción aparece en el parágrafo 5, si no recuerdo mal, bueno, sí, por ahí 4 o 5, entre esos dos. Ajá. Y es en donde Kant, de verdad, de esos momentos así luminosos en la historia de la filosofía, de esos que de veras que cuando uno los lee, dices, caray, por eso estoy estudiando filosofía, qué barbaridad. Ay, bueno, no sé. No sé si les pasó a ustedes, pero al menos yo, cuando alcancé a entender qué es lo que estaba diciendo ahí Kant, me quedé mudo realmente, ¿no? Esa distinción es algo que tenemos que ver con cuidado. Ajá, y ya ahora realmente, dadas las condiciones en las que nos encontramos y dadas mis condiciones particulares, personales, específicamente con la señal tan mala que tengo en casa los jueves, ha coincidido que es los jueves, a veces está bien, los lunes tengo clase, los miércoles también, y hoy, bueno, ha sido horrible, ¿no? Realmente creo que lo mejor será ir con detalle en la propuesta de Kant y a lo mejor, pues, eh, ser honestos académicamente y decir, no vamos a llegar a Hegel. Está muy complicado realmente. Si seguimos teniendo estos problemas que nos lleva 1 hora a resolver o menos, o a veces más de media hora, ¿no? Digo, simplemente ya no me voy a angustiar. Saúl, adelante, por favor. Se me ocurre que podríamos resolver lo del retraso, esto de los temas. Si, no sé, podría preparar como unas guías para que podamos abordar los textos para que tengamos cuidado en ciertas partes del texto. De acuerdo, me parece bien, Saúl. Ajá. En el tablón, por ejemplo, les podríamos poner el lunes algunos puntos que me interesa con mucho detalle, que revisen de esa distinción. Ajá. Y que tiene que ver con otras distinciones que no están aquí, que aparecen exactamente en la introducción a la crítica de la razón pura, y que son, por ejemplo, la distinción entre quid facti y quid juris, que, bueno, es también importantísima. Ajá, y distinciones como a priori, a posteriori, ajá, en un sentido lógico y en un sentido temporal. En fin, bueno, me parece una buena idea. Yo podría ponerles ahí como las guías que podrían ser para la lectura de la introducción, y en donde nos vamos a concentrar la próxima clase es en esta diferencia de los juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori. Y bueno, básicamente, ¿por qué es tan importante esta distinción? Bueno, una de las razones, ya se puede adivinar, es que la distinción sintético a priori es kantiana, ¿no? Tiene sello de registro de autenticidad. O sea, o sea, tú dices, es un sintético a priori y eso dices, pues es Kant, ¿no? Ajá. Si te refieres a una proposición de esa forma, dices, pues este es kantiano. Entonces es muy importante entender esa distinción. La otra razón
que es también, bueno, en la historia de la filosofía y específicamente la historia de la epistemología, es porque pone de una forma clarísima, de verdad de una forma clarísima, casi a un grado pues, irrisorio, creo yo. La forma en la que él entiende la actividad humana. Es decir, el sujeto no es un sujeto pasivo, como lo era en Hume, ¿no? A su modo de ver, sino que es un sujeto activo. El juicio sintético a priori, ¿no? Explicará, con las diferencias que vamos a hacer aquí, por qué el sujeto cobra tanta importancia y por qué para Kant es un sujeto activo. ¿Ok? Bueno, sí, lo vamos a ver con detalle. La próxima. Por lo pronto, bueno, pues nuevamente, mil disculpas por todos estos problemas técnicos que, bueno, pues son parte de esta situación de las clases a distancia. Pero bueno, pues en la medida de lo posible, pues aquí estamos, seguimos avanzando poco, pero pues ahí vamos, ¿no? Igual, pues vamos a tener que, no sé, pues sí, yo creo que retrasar el reporte hasta nuevo aviso. Sí, de plano, hasta nuevo aviso. Entonces, pues nos vemos la próxima clase, a menos que tenga alguien una duda. Profe, ¿No? ¿la entrega del Sí, reporte final para evaluación va a ser la misma fecha o se va a sí, retrasar? es así. Sí, es así Ok, porque pues tenemos un tiempo para calificar y es así. sí, ok, ok, Ese sí, aunque yo les escriba y les diga, oigan, por favor, denos un tiempito más, porque ok, no, ahí sí no. Sí, la fecha de entrega sí se queda. perfecto. Y las preguntas, supongo que nos las va a dar como una semana antes o algo así. ¿Las preguntas temáticas? Ah, Sí, bueno, sí, por ajá, supuesto, las como el preguntas semestre de pasado, no, no, sí, las preguntas perfecto, temáticas. Sí, se muy las bien, ponemos en el Classroom una muy semana bien. antes. Bueno, Muchas gracias. que Bye. estén muy bien, cuídense. Bye. Gracias, bye. Chao, cuídense, bye.